Bienvenidos a Saber Rural, este punto de encuentro entre el sector productivo y la comunidad del conocimiento. Y qué mejor que en este espacio de divulgación, difusión y extensión comenzar el programa de hoy presentándoles un modelo educativo que precisamente se ocupa de la formación de los profesionales del campo. La región bonaerense, donde la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires brinda sus servicios académicos, se caracteriza por sus sistemas de producción agropecuaria diversificada, con predominio de cultivos extensivos y una importante actividad ganadera. Su Facultad de Ciencias Veterinarias inserta en la región de la Cuenca Mar y Sierras, mediante una amplia oferta académica, es una fuente de formación de profesionales con aptitudes para desempeñarse en un entorno productivo que demanda conocimientos técnicos. El marco regional es amplísimo y la diversidad de orientación productiva también, porque tenemos gente, recordemos que la facultad, además de la tradición en su carrera de veterinaria, que hoy tiene más de 3.900 egresados, tiene la licenciatura en tecnología de alimentos, que es otra carrera, que tiene más de 190 egresados, y bueno, eso genera toda una diversidad de orientaciones productivas, desde pequeños animales, grandes animales, las distintas producciones, que hace que, bueno, indudablemente el escenario no es solo regional, sino nacional. Nosotros tenemos egresados nuestros liderando proyectos productivos en todo el país. En Olavarría, una metalmecánica muy fuerte y todo lo que tiene que ver con la industria del cemento y la piedra, digamos que también movilizan muchísimo. En Azul, bueno, está derecho, pero con una parte agronómica muy importante, y en nuestro caso las que mencionaba, ¿no? Faltó mencionar Exactas, que a partir del boom de la informática toma un perfil muy importante también, convirtiéndose en una de las principales. Entonces, bueno, somos por eso, creemos, parte de la generación de riqueza y de bienestar. No, por supuesto, no nos creemos ser los generadores de todo lo que ocurre, pero sí que somos parte, generamos los profesionales que con un espíritu emprendedor son los que crean nuevas empresas, son los profesionales que trabajan en el campo, en cada una de las disciplinas. Entonces, creemos que hay ahí un valor agregado del tener esta Universidad Nacional que tenemos que cuidarlo, porque es fundamental para el desarrollo regional. La zona nuestra es diversa, porque tenemos lo conocido y lo amplio como que es la Cuenca del Salado, pero también tenemos una cuestión en términos de producción animal, tenemos más cercanía con la producción lechera y la producción porcina en franco crecimiento. Hay un déficit de veterinarios en el área aviar, y eso también la facultad lo está trabajando. En el entorno productivo en que la facultad brinda su servicio, el desafío está en orientar la formación de los estudiantes para lograr un perfil profesional con habilidades, aptitudes y conocimientos críticos para la toma de decisiones. Uno de los pilares fundamentales del proyecto educativo de la unidad académica es su plan de estudios, enfocado en generar egresados capaces de comprender las demandas de las comunidades en las que se desempeñarán como profesionales. La facultad viene trabajando en esa línea hace mucho tiempo, es decir, tiene orientaciones, la carrera de veterinaria tiene orientaciones, que es la parte final, y donde esa orientación no es solo intraacadémica, sino que está previsto, la facultad fue pionera a nivel nacional, de hace más de 20 años sacar sus estudiantes avanzados al menos 4 meses con un veterinaria especialista en distintos temas, que hace de docente externo de la facultad, que es la figura que nosotros tenemos de tutor. Entonces eso le da una plataforma totalmente distintiva en términos de formación y también en términos de inserción ante las diversidades productivas. El desarrollo exponencial de las nuevas tecnologías está generando un cambio de paradigma social que exige a los sistemas educativos una permanente actualización. Teniendo en cuenta esa realidad y considerando a los profesionales como actores de cambio, desde las unidades académicas de la UNICEN, se trabaja para reforzar los conocimientos de los graduados, fortaleciendo sus competencias en equipos transdisciplinarios.
La respuesta a nuestros egresados en general siempre ha sido muy buena, el feedback formativo, pero indudablemente que hoy hay demandas nuevas que no es solo a la facultad, sino en general, que se necesita un profesional que pueda integrarse a equipos, que tenga una noción disciplinaria, interdisciplinaria, que sepa, que tenga que tener una formación en términos de habilidades blandas, en gestión de grupo, gestión de tiempo, vínculos, manejos de conflictos, que antes, tradicionalmente la carrera de veterinaria no se ha ocupado, y hoy es central cuando uno habla de profesionalismo o inserción profesional, tener en cuenta ese tipo de aspectos. Estamos en un proceso de cambio, entendemos nosotros, cambio ya de paradigmas. La universidad siempre ha tenido que adaptarse a los cambios, pero en algunos casos ha sido líder en esos cambios, en otros casos, bueno, los cambios han ocurrido en la sociedad y la universidad se ha adaptado. Lo que nosotros estamos analizando, y es nuestra ocupación en este momento, es que los cambios que están ocurriendo en la sociedad son muy profundos y muy rápidos. Ocurren, lo comentábamos en estos días en reuniones en la universidad, nosotros en el año 21 hicimos una propuesta de gestión, que fue la que en ese momento la Asamblea votó, y nosotros estamos orgullosos de esa propuesta por lo completa, por lo abarcativa que es, y no tiene una sola mención a la inteligencia artificial. Y hoy, año 25, y todo lo que hablamos está atravesado en algún punto por la inteligencia artificial. Digo, estos son los tiempos. Antes los tiempos eran mucho más holgados, nos daban esa posibilidad de decir, bueno, vamos a ver, vamos a modificar un plan de estudio. Entonces, nuestra ocupación en este momento es tratar de trabajar sobre todo en el perfil del graduado. Ustedes saben que estamos en un escenario bastante complejo en términos de definición de roles de la universidad a nivel nacional o discusiones de roles y funciones. Nosotros, la facultad ha tenido, la universidad y la facultad ha tenido una tradición muy conectada con el medio y con las necesidades del medio. Y lo que estamos iniciando en esta gestión ahora es, vamos a iniciar en los próximos 3-4 meses un plan estratégico institucional, donde lo que pretendemos es que lo urgente no relegue lo importante. Entonces estamos documentando por distintas áreas, vamos a hacer talleres internos en un ejercicio relativamente rápido donde genere un documento de planeamiento estratégico, obviamente actualizable y revisable en el tiempo, pero que nos dé una hoja de ruta colectiva de hacia dónde queremos fortalecer y en qué parte tenemos relegada. Después de ver cómo se trabaja desde la Facultad de Veterinarias de la UNICEN para formar profesionales comprometidos con su entorno y también con conocimiento técnico, queremos agradecerle a los referentes de la facultad y a la comunidad educativa por siempre recibirnos, abrirnos las tranqueras y aportar en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo se puede hacer para planificar y no quedarnos sin recursos forrajeros. Planificar para no quedarse sin recursos forrajeros es un aspecto central en la ganadería bovina. Y para ver cómo se lo puede hacer mejor, compartimos con ustedes este informe. La competencia que plantea la agricultura a los sistemas ganaderos ha obligado a los criadores de bovinos a modificar el manejo de los rodeos y a mejorar la eficiencia en la producción y calidad nutritiva de las pasturas. Dado que la alimentación es la base de la actividad ganadera, planificar para no quedarse sin pasto o lograr optimizar el uso de los recursos forrajeros es una tarea imprescindible. Depende mucho también de la carga que estemos utilizando, del planteo forrajero que se haya programado en cada establecimiento. Muchas veces nos quedamos cortos y tenemos que salir a recurrir a suplementación. Entonces,
Yo creo que depende mucho de cómo se haya planteado, más allá de las inclemencias climáticas que puede llegar a haber, cómo se haya hecho el planteo forrajero de cada establecimiento. Cuando hablamos de planificación forrajera, tenemos que tener en cuenta qué categoría animal vamos a suplementar, cuáles son los recursos con los que contamos en nuestro establecimiento, qué aptitud tenemos para qué reservas forrajeras podemos confeccionar. Y empezando un poco por la categoría animal, no es lo mismo tener que suplementar una vaca según el estado fisiológico, que esté seca, preñada o con ternero al pie, un ternero o una categoría que está en engorde. En el caso de lo que es una vaca, generalmente cuando está en lactancia, que es el pico de lactancia, que es cuando los requerimientos son más altos, nosotros ahí podemos utilizar, si estamos en base de una pastura natural, generalmente tenemos una deficiencia en cuanto a la calidad, obviando ya lo que es disponibilidad, si estamos cubriendo la disponibilidad, podemos ahí en ese caso hacer alguna corrección en cuanto a la calidad, el aporte de proteína, para que esa vaca no se nos venga tan abajo y poder entrar al servicio con un estado que no sea inferior al 3 y podamos tener una nueva preñez de ese animal y no comprometerlo para el siguiente servicio. En ese caso nosotros tenemos para utilizar rollos de mejor calidad, algún silaje de pastura o de un verdeo de invierno, alguna suplementación con algún proteico. Todo va a depender de los costos y lo que tengamos disponible en nuestro establecimiento. Todo eso previa planificación. La ganadería intensiva suele incorporar prácticas de destete precoz o hiperprecoz en algunos casos, etapa en la que es fundamental ofrecer comida altamente nutritiva a los terneros para reemplazar la leche materna y estimular el desarrollo ruminal. Los alimentos iniciadores proveen todos los requerimientos nutricionales necesarios, facilitando la transición al consumo de forraje. En el caso de los terneros, si nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer un destete temprano, porque bueno, estamos comprometiendo la condición de esa vaca para la siguiente preñez, podemos hacer un destete precoz o un anticipado bien temprano y ahí sí ya tenemos que empezar a pensar en una dieta bien balanceada, con un concentrado que no sea menor, con el aporte de proteína de 18%, un aporte energético. Todo eso generalmente uno compra ya un balanceado que viene de fábrica en alguna empresa o lo puede confeccionar con grano de maíz, grano de cebada o avena que tengamos en el establecimiento, algún picado que sea de buena calidad. Y ahí en ese sentido es importante que nosotros tengamos análisis hecho de nuestras reservas forrajeras. De los rollos por ahí no es tan común, pero de los picados es importante hacer un análisis porque a veces pensamos que el picado nos está dando un buen aporte de energía, de proteína y en realidad lo único que nos está aportando es fibra. Entonces es importante, es un análisis sencillo que uno manda al laboratorio, es económico y ya contamos con la calidad y qué estamos aportando con ese silaje. Por eso en esa categoría, terneros de 70, 100 kilos, es muy importante ahí la calidad y el manejo de lo que les vamos a aportar en cuanto a la suplementación, porque es un animal que está en pleno crecimiento y no podemos afectar tanto la nutrición como la sanidad, ¿no? Estos iniciadores tienen que ser de alta palatabilidad, ¿no es cierto?, para que se consuman rápidamente y después la elección del sistema, si es un creep feeding o un destete precoz, dependerá más que nada, no tanto del objetivo final, que se busque, ya los dos buscan objetivos distintos, sino puertas para adentro, qué es lo que se puede hacer. En base a eso, una vez que elijamos el sistema, tenemos que elegir un buen producto para que el animal lo pueda consumir rápidamente y la duración del mismo dependerá del campo, en realidad, de la respuesta que tengamos en el campo y de la respuesta que tengamos en las madres. Cuando tenemos la parte de invernada, recría, invernada, terminación, ya ahí contamos con distintos aportes, bueno, como venía mencionando en nuestra zona, los silaje de maíz, de sorgo, los silajes también de cebada, de alfalfa, que son menos comunes. Ahí tenemos que hacer la diferencia que los silajes cuando son de verdeo de verano, el aporte que tenemos, y más importante, es el aporte de fibra, no tanto de proteína, podemos llegar a tener como 9 a 10% de proteína, y de energía dependiendo de la cantidad de grano de ese cultivo.
Por eso es importante el momento de confección, la calidad de ese cultivo, elegir bien el híbrido con el que vamos a trabajar, que sea un híbrido para confeccionar esa reserva. Ya lo tenemos que tener planificado, ¿no? En un contexto en el que las cargas se han elevado y con una marcada variabilidad climática que trae aparejado una poca predicción de la base forrajera donde sustentar la producción, la incorporación de reservas como los ensilajes se presenta como alternativa para poder estabilizar los sistemas de producción ganaderos de base pastoril. A veces pasa que las condiciones climáticas, bueno, tenemos que picarlo porque no llegamos a cosecha, o se nos pasó y lo dejamos para cosecha, pero bueno, en realidad uno tiene que planificar. Si va para picado, buscar un híbrido que sea doble propósito o para ensilado, tanto maíz como sorgo, y si es para cosecha, un material destinado para ese fin, ¿no? El momento de la confección, que a veces es complicado por el tema de los contratistas, pero bueno, hay una ventana ahí en la que nosotros podemos trabajar para no irnos que se nos pase o hacerlo muy temprano y que después se laven todos los nutrientes en ese silaje. O sea que son varios los puntos a tener en cuenta cuando uno planifica en la cadena de pastoreo el uso de las reservas, ¿no? Los hongos de los cultivos o aquellos que se forman durante el almacenamiento pueden contaminar las reservas, modificando las características organolépticas de esos alimentos, generándoles mal olor, reduciendo sus características nutritivas y provocando el rechazo por parte de los animales. Si bien las técnicas analíticas de laboratorio son precisas para lograr un resultado certero, existen pautas de control durante el proceso productivo y el almacenaje para evitar el uso de granos afectados. En general en los rollos también tenemos que ver que los rollos no se ardan, no desarrollen hongos, porque bueno, podemos intoxicar a los animales, sobre todo tenemos categorías más sensibles, a los animales más chicos son más sensibles que en general los animales más grandes como ser una vaca. Los picados también nos puede ocurrir que se desarrollen toxinas o en los cultivos que utilizamos como diferido, cuando hay mucha humedad ambiente, el desarrollo de hongos que presentan toxinas pueden llegar hasta provocar la muerte. Entonces es importante identificar si uno tiene una reserva que no está en buenas condiciones, se puede mandar a analizar o se puede obviamente llamar a un profesional para que haga la determinación si es tóxico o no, o simplemente sacar lo que está en mal estado y dar únicamente lo que está en buen estado. Por eso las pérdidas cuando uno confecciona las reservas forrajeras, las pérdidas por ya sea que la reserva está mal, en los rollos están en un lugar bajo, donde el acceso, donde bueno, si tenemos inundación como ha ocurrido ahora hace poco, quedan tapados de agua y obviamente esos rollos hay que utilizarlos enseguida porque enseguida van a desarrollar, se van a pudrirse hongos y bueno, no nos van a servir para dar a la hacienda. Y en el caso de lo que es pastoreos de sorgos, maíces diferidos, cuando viene un año húmedo como es el que tenemos actualmente, hay que verificar que no haya en la presencia del grano hongos que pueden llegar a ser tóxicos para la hacienda. Seguimos en Saber Rural compartiendo con ustedes una publicación de la Universidad de Buenos Aires que nos ha hecho llegar el doctor Marcelo Míguez, su compilador, que habla precisamente de la educación y la transformación social, los aportes de la Universidad de Buenos Aires a toda la comunidad como transformadora social. Nuestro agradecimiento al doctor Míguez y sepan ustedes que este trabajo está a disposición de quien lo solicite a través de nuestra producción. Ahora sí, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Si hablamos de sustentabilidad en la agricultura, un concepto que aparece es el de manejo integrado de plagas. Y para ver cómo se lo puede realizar, compartimos con ustedes este material.
A fines de la década de 1960, la agricultura argentina experimentó una expansión que comenzó con el trigo para luego, en la década de 1970, trasladarse a la soja. A partir de allí, con la soja convertida en el principal cultivo, comienza un crecimiento productivo que continúa hasta la actualidad. Este proceso de agriculturización se ha manifestado en la intensificación de la producción y en la expansión territorial de los cultivos. La agricultura de los últimos años, sobre todo en Argentina, se caracteriza por una fase muy expansiva. En los últimos 50 años ha ido abarcando superficies que antes no estaban destinadas a esa actividad y por ser también una agricultura muy tecnificada, ¿no? Muy relacionada a la producción y exportación de granos y toda la tecnología asociada a esta actividad en particular. El proceso productivo, marcado por un fuerte avance de la siembra y caracterizado por la intensificación de la producción, con una tendencia de conversión de los campos hacia la agricultura, ha generado un impacto sobre el medio ambiente y los sistemas. Este modelo agrícola se ha basado en el manejo agronómico con el uso de paquetes tecnológicos. La forma de hacer agricultura o el paquete tecnológico que nosotros utilizamos está muy asociado a por ahí uniformidad en la genética de los materiales de los cultivos. En pocos cultivos en sí, no es una agricultura muy diversificada, sino que es una agricultura de grandes superficies. Nosotros tenemos a soja, maíz, trigo, girasol y sorgo abarcando más del 90% de la producción del país en lo que es en granos y en grandes superficies. Y este paquete tecnológico está asociado, digamos, al uso agroquímico, que sin duda esa uniformidad genética más el uso de agroquímicos se asocia a cambios en la naturaleza, ¿no? Con, bueno, resistencia de distintas plagas a distintos agroquímicos, también todo lo que fue el problema de malezas resistentes y así también de insectos resistentes asociados a este uso de agroquímicos. Pero igualmente, en sí las moléculas de agroquímicos han ido evolucionando favorablemente y lo que por ahí viene un poco más atrasado y debería ir ajustándose en mayor medida es el uso, ¿no?, de esas nuevas moléculas para evitar el impacto en la naturaleza. Los factores climáticos modulan la biología de los organismos en forma diferencial, dependiendo de su extensión. En este sentido, la comunidad de insectos depende no solo de la frecuencia de eventos climáticos significativos, sino de cuánto tiempo se repiten esas condiciones en un periodo. El manejo de plagas viene muy asociado a lo que es los ciclos y los cambios climáticos que se van dando campaña tras campaña. Los desafíos, yo creo que más importantes es ir adaptando los conocimientos, ¿no?, y las técnicas asociadas a la agricultura a la emergencia de nuevas plagas y a los cambios que se vienen dando conforme a la evolución, digamos, del clima. En periodos secos se da predominantemente un grupo de plagas que en periodos húmedos no se dan y se dan otros grupos de plagas. Entonces, los desafíos vienen asociados a generar el conocimiento para poder aplicar las técnicas más adecuadas según las plagas que se están dando en esa campaña en particular, ¿no? El manejo integrado de plagas consiste en la cuidadosa consideración de todas las técnicas disponibles para combatir las plagas, combinando estrategias y prácticas culturales específicas de gestión biológica, química, física y agrícola, para producir cultivos sanos y minimizar la utilización de plaguicidas, mitigando o reduciendo al mínimo los riesgos que plantean estos productos para la salud humana y el medio ambiente. El manejo integrado de plagas es un concepto que abarca distintas aristas, conocimientos, técnicas para el manejo de las plagas, para evitar, digamos, que los niveles poblacionales de plagas lleguen en un cultivo o en una agricultura en particular a niveles de daño económico que impliquen una pérdida de rendimiento o tener que tomar medidas drásticas por ejemplo, de control químico.
el manejo integrado de plagas abarca diversos conocimientos que nos permite regular las poblaciones de plagas, evitando llegar a niveles poblacionales muy elevados, ¿no? El foco está en el manejo y pensar de manera integrada cómo manejamos una plaga es fundamental. En esto tenemos que ser conscientes de que antiguamente uno decía, bueno, tengo una plaga, utilizo el manejo químico, ¿sí? Hoy tenemos que pensar que las nuevas tendencias son de manejarlo lo más integrado posible, por eso surge el concepto de manejo integrado de plagas y no control integrado de plagas, porque normalmente es imposible controlar, erradicar una plaga, sino manejarlas. Manejarla significa bajar la densidad poblacional a un punto que no perjudique económicamente, ¿sí? Y respetando todo este medio ambiente y todo el entorno en general. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.